Hola, ¿qué tal amigos de Energía MX? Hoy tenemos el agrado de saludar a Andrea Marín Monterrubio. Ella es directora general de Energy by Five México, quien nos dará su análisis sobre los puntos más relevantes de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Andrea, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿en dónde se verían reflejados los cambios más importantes con la entrada en vigor de esta reforma a la ley de la industria eléctrica? Claro, mira, te voy contando cada cambio y te explico cómo opera actualmente, cómo propone la modificación y por qué funciona así y qué efectos tendría, ¿no? Los beneficios y ahora sí que los prejuicios. El primero, y este también ya lo habíamos oído en la política de confiabilidad que sacó CENER, que sacó la secretaria Nale hace algunos meses, en el que se busca modificar el orden de despacho de las centrales eléctricas. Entonces, ¿esto qué es? Pareciera muy técnico, pero la verdad es que es bastante sencillo. Actualmente, como opera el sistema, es en despacho económico. ¿Eso qué quiere decir? Que se van las primeras, actualmente el sistema interconectado es una matriz de diferentes generaciones, diferentes plantas ubicadas en diferentes regiones, etc. Entonces lo que sucede es que el precio lo va determinando la generación que va despachando y de tal manera va despachando primero las más baratas y luego las más caras, ¿no? Y la última en despachar es la que marca el precio, ¿no? Y es un poco este balance entre oferta y demanda, ¿no? En horarios en los que no hay mucha demanda, pues probablemente nos quedemos en lo más barato. En horarios en los que hay mucha demanda, probablemente el precio lo margine la central más cara. ¿Por qué funciona así? Para garantizar, es despacho económico, ¿no? Lo que se está garantizando son mejores precios, ¿no? Mejores condiciones económicas para todo el sistema eléctrico en general, ¿no? Y se está incentivando pues que cada vez más existan tecnologías mucho más costo eficientes. Ese es como todo el principio del despacho económico. Con modificar el orden de las centrales, ¿qué está proponiendo en específico esta iniciativa? Y repito, es lo mismo que se había propuesto en la política de confiabilidad de la CENER anteriormente. Lo que se está proponiendo es que se cambie todo el despacho económico y que mejor sea en este orden de prioridad. Primero, hidroeléctricas, que actualmente la mayoría de las hidroeléctricas son propiedad de la CFE. Después, todas las centrales de la CFE, independientemente de su costo, independientemente de si contaminan o no, independientemente de todo, ¿no? Entonces, centrales de CFE. En tercer lugar, las centrales eólicas o solares de privados. Y en cuarto lugar, las centrales de ciclo combinado de particulares. Entonces, habíamos leído en la política de confiabilidad que sacó CENER que esto se debía a un tema de que la red actual del sistema eléctrico mexicano no aceptaba más renovables y que las renovables nos traían efectos en la confiabilidad del sistema. Esto es, que no teníamos la capacidad de administrar las intermitencias del sol y del viento. Lo cual es totalmente falso, pero no solo eso, sino que este orden de prioridad pues no atiende necesariamente a ese concepto. Porque entonces, ¿por qué priorizas todas las centrales de CFE en vez de primero priorizar las de combustibles fósiles? Si realmente ese fuera el espíritu, ¿no? ¿Y por qué priorizas ya cuando entras a la 3 y la 4, que primero son centrales eólicas y solares de privados y luego ya vienen las de combustibles fósiles? ¿Por qué no lo haces al revés? Entonces, un poco lo que se ve a lo largo de toda esta iniciativa y lo que se ha visto a lo largo de todos estos cambios propuestos por la 4T, ha sido como mucha contradicción y mucha incongruencia en los argumentos técnicos. En los argumentos, por una parte, tú lees la exposición de motivos de la iniciativa y la exposición de motivos de la iniciativa lo que dice es: la reforma energética dejó en bancarrota a la CFE, las malas finanzas de la CFE son culpa de la reforma energética, etc., etc., ¿no? Y pues no necesariamente, ¿sí? Y luego más bien no revierte la reforma energética. Entonces, como que más bien se han utilizado argumentos para ABC y luego a la hora de hacer las cosas se hacen totalmente diferentes al argumento que se plasmó. Entonces, bueno, esto es como una constante que ha habido y yo creo que
de la parte técnica carece mucho fundamento y no ha sido debidamente como explicado realmente cuáles son los objetivos o las razones técnicas detrás de todo esto. Y eso pues preocupa mucho al sector y lo que da es una sensación de arbitrariedad pues muy grande, ¿no? Y de preferencia a CFE sin realmente tener criterios técnicos detrás que sustenten todo esto, sino simplemente una preferencia descomunal ante la empresa productiva del Estado. Yo creo que todos aquí como mexicanos, incluso los generadores privados, quieren que CFE sea rentable. Creo que si CFE es rentable, al país le va bien. Y que al país le vaya bien, se traduce en una inflación más chica, mejores préstamos incluso para los que vengan a invertir a México a energías renovables. O sea, creo que el riesgo país se va para abajo, ¿no? Si tenemos finanzas sanas y sabemos que pues ahora sí que nuestras finanzas siguen dependiendo bastante de CFE y de Pemex. Eso no es lo que preocupa, o sea, creo que todos queremos una CFE con finanzas sanas. El punto es cómo llegamos ahí y que no necesariamente lo que se está plasmando va a ayudar a llegar a ese objetivo. Al contrario, pareciera que es contrario para llegar a ese objetivo. Todos los cambios propuestos lo que van a hacer es aumentar el costo de generación de CFE. ¿Se van a aumentar las tarifas de CFE o se van a aumentar los subsidios? ¿O qué va a pasar? ¿No? Un poco lo que deberíamos de estar viendo o lo que a mí me encantaría que la CFE, que el presidente, que todos como mexicanos estuviéramos haciendo y revisando, es cómo hacemos para que CFE sea más rentable. Bajar costos, ¿no? Creo que eso todos lo sabemos incluso en nuestra casa, ¿no? Tú quieres tener finanzas más sanas, revisas tus gastos, ¿no? Y creo que revisarlos para bajarlos, no revisarlos para ver cómo perpetuamos los costos más altos, ¿no? Que en este caso las centrales propiedad de CFE son bastante viejas, tienen un costo bastante alto, los combustibles fósiles, pues ya hemos visto que van de salida, ¿no? Incluso creo que el día de hoy leí una noticia, Total, que es una empresa francesa que se ha dedicado a los hidrocarburos, está cambiando su nombre a Total Energies. ¿Por qué? Porque tiene miras hacia el futuro y porque ha empezado a decir que quiere empezar a invertir en energías renovables. Creo que ese sueño de los hidrocarburos quedó atrás. Y si bien es cierto que es parte fundamental como de nuestra historia y de nuestras finanzas, pues es pasado, ¿no? Y creo que deberíamos estar viendo cómo diversificar nuestras finanzas como país y creo que deberíamos estar viendo pues, también cuáles son las tendencias a nivel mundial y que cada vez más las empresas están obligadas, desde accionistas, inversionistas, etcétera, ¿no? Los mismos consumidores, a incorporar más energías renovables y a tener una huella de carbono menor en sus operaciones. Muchas gracias por esta entrevista, Andrea Marín Monterrubio, directora general de Energy by Five México, quien estuvo con nosotros. Los espero en una próxima emisión. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.